Shalom y Berajot para todos, ¿cómo están en este día? Comenzando con esta serie de videos acerca de lo que la Torá dice. Vamos a ver un texto para empezar. Vamos a Proverbios 22:9. Dice: el ojo misericordioso será bendito porque dio de su pan al indigente. Si nosotros pasamos esto a el Brit Hadashah o pacto renovado, nos vamos a encontrar con algunas palabras de nuestro Mesías Yeshua. Mateo 25, verso 35 al 40 dice: porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo, me cubriste, estuve enfermo, me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Fíjense qué interesante, porque este relato continúa hasta el verso 40 diciendo que cuando lo hacemos a alguno de los hijos del Creador, lo estamos haciendo al mismo Creador, ¿no? Y esto nos va a permitir a nosotros mostrar realmente nuestra tzedaká, el hacer justicia. Ahora, hay una pauta que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer el tzedaká, según lo que enseña la Torá, según lo que establece la propia Torá. Nosotros tenemos la posibilidad y la dirección de parte del Eterno para poder bendecir la vida de alguien. Eso está bueno, eso es importante. Eso es parte del testimonio de que nosotros hemos entendido cuál es nuestra tarea y nuestra principal acción a la hora de bendecir la vida de alguien que no tiene. Pero hay algo fantástico que quiero que recordemos y que vamos a empezar a desenvolver juntos. El hacer tzedakah, el hacer justicia, corresponde hacerlo cuando nosotros sabemos que la persona en sí está en una situación que ella misma provocó, aún conociendo lo que no debía hacer. Está bien tratar de ser más buenos que Adonai y tratar de ayudar a alguien que está pasando por esa situación porque realmente tomó una decisión o tomó una actitud totalmente contraria a lo que la Torá establece. ¿Qué dice la Torá al respecto? ¿Qué piensa Dios al respecto? ¿Está bien lo que nosotros hacemos? ¿Eso nos bendice a nosotros? ¿Nos está mostrando que estamos haciendo justicia o nos está diciendo que estamos siendo cómplices de un error? ¿O nos está diciendo además que nosotros estamos incumpliendo con un precepto de la Torá? Estamos incumpliendo con algo que aún el propio Mesías y Yeshua nos enseñó. Vamos a descubrirlo en este día juntos. Sabemos muy bien, porque la Escritura nos lo enseña, que nosotros tenemos que bendecir a las personas que están en una situación difícil. La Escritura nos enseña que nosotros tenemos que ser personas que bendigan la vida de los demás y que los ayuden ante una dificultad, ante una situación. Hay personas que pasan situaciones difíciles porque, la vida o diferentes malas decisiones los han llevado a tener que vivir sucesos que hoy les impidan progresar o les impidan estar bien o les impidan aún llevar el alimento a su casa. Ahora, la Escritura a mí me enseña que yo tengo que ayudarlos. La Escritura a mí me enseña que yo tengo que ser una persona tzadik, un justo, y que tengo que hacer tzedakah, que es justicia. Eso comprende parte del carácter del Eterno en nuestra vida y parte de lo que Él nos propone para que nosotros mostremos sus frutos. Ahora, hay una diferencia muy grande entre hacer justicia con la persona que pasa una situación difícil y hacer justicia con alguien que sabe que se buscó esa situación difícil pero que no se quiere volver de su error. Y acá es lo que quiero que nosotros aprendamos juntos en este día. Hay algo interesante. Para yo realmente ser una persona tzadik, un justo, que haga tzedakah, que haga justicia, yo tengo que aprender a discernir a quién estoy ayudando y para qué lo estoy ayudando. Y muchos me podrán decir, cualquiera, no importa lo que haya hecho, merece ayuda. Sí, pero cuando se trata de una persona que tiene entendimiento en las Escrituras, cuando se trata de una persona que tiene conocimiento de lo correcto y de lo incorrecto, cuando se trata de una persona que sabe cuáles son las cosas que van dentro de la voluntad del Creador y cuáles son las que están por fuera de la voluntad del Creador, cuando nosotros pretendemos ser más buenos que el Eterno, cometemos un error y cometemos un pecado. Cuando nosotros tratamos de ayudar a alguien y no nos damos cuenta que esa persona está pasando por esa situación porque Adonai, el Todopoderoso, quiere enseñarle algo a través de esa situación, quiere hacerlo volver de un error, quiere hacerlo cambiar
el camino que ha errado, para que vuelva a meterse en el camino original, para que pueda retornar a la justicia y a la senda correcta, si nosotros nos entrometemos y le brindamos ayuda, podemos estar siendo nosotros de tropiezo, podemos estar generando un impedimento para que el Todopoderoso le enseñe a través de la situación que vive, que tiene que retornar, que tiene que cambiar, que tiene que hacer teshuvá y que se tiene que arrepentir de lo que está haciendo. Es muy interesante lo que estamos hablando hoy, porque tenemos que ser sabios. Hay gente que le suceden las cosas porque Dios así lo ha permitido, porque han tomado malas decisiones, han hecho cosas equivocadas, han actuado de manera equivocada y a través de la victimización pretenden tener el rescate que el propio Adonai no les da, porque no quieren entender y no quieren aprender que tienen que cambiar su actitud. Si vos en esta noche entendés esto, vos vas a ser un sadik que haga sedaká y que su justicia valga la pena. Por eso es importante que continúes escuchando este video. Fíjate lo que dice la Torá en el libro de Proverbios, en el capítulo 20, verso 10 y 11. Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Adonai. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Nosotros también tenemos que aprender a evaluar a quién le estamos dando ayuda. Sí, aunque te suene extraño. Tenemos que aprender a evaluar. Tenemos que aprender a conocer si lo que vamos a dar, si la ayuda que vamos a dar no va a caer en saco roto. Si lo que nosotros vamos a darle a esa persona es en una medida justa o es en una medida correcta. Si lo que estamos haciendo está ayudando a que esa persona cambie o si lo que estamos haciendo lo único que está generando es que esa persona no sea humilde, no encuentre el entendimiento para saber que se tiene que volver de su error y lo único que estamos provocando es un mal peor. Las personas estamos capacitadas con el entendimiento, pero también tenemos del parte de todo del Todopoderoso el discernimiento. ¿Qué es discernir? Darnos cuenta lo bueno y lo malo, saber tener una pesa justa, una medida justa, saber ser justos también en nuestra capacidad de entender si estamos haciendo lo correcto o no. Para eso es importante que nosotros tengamos en claro los principios de la Torá, tengamos en claro los principios de las Escrituras. No podemos andar por la vida soltando porque sí, tenemos que ser entendidos. Tenemos que aprender a evaluar si hay una verdadera necesidad. Tenemos que aprender a evaluar a través de Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, del soplo de santidad del Eterno, si lo que estamos haciendo es lo correcto. A veces, como te dije al principio, estamos ayudando a personas que de manera rebelde o por decisión propia están pasando la situación que están pasando. Porque no han escuchado el consejo, porque no han escuchado la palabra sabia que le dijo que no era correcto lo que estaban haciendo, porque no quisieron volverse de su error, entonces la consecuencia de su error está sobre sus vidas. Ninguno va a librarse de la consecuencia de su error. Todos, por más que tengamos la misericordia del Eterno y tengamos el beneficio de la oportunidad que nos da el Mashiach Yeshua de recibir el perdón, nosotros vamos a ser responsables de nuestros actos y las consecuencias las vamos a tener que asumir. Y las consecuencias van a venir a nuestra vida. Ahora, yo tengo que tener la valentía, la humildad suficiente y la capacidad suficiente para entender que eso que me está pasando es porque algo el Eterno me quiere enseñar. Si yo soy consciente de eso, si yo entiendo eso, entonces cuando yo le brinde ayuda a una persona que está entendiendo esa situación, yo voy a estar haciendo correctamente mi sedaká, voy a estar haciendo correctamente mi justicia y no voy a estar dando mi ayuda a alguien que directamente no va a tener bendición. Y seguramente usted me dirá, pero las Escrituras dicen y nuestro Mashiach Yeshua dice que tenemos que bendecir aún a nuestros enemigos. Bueno, sí, justamente. Tenemos que bendecir a nuestros enemigos porque lógicamente nuestros enemigos no tienen conocimiento de lo que es correcto delante del Eterno, porque por eso son nuestros enemigos. Porque alguien que sabe lo que es correcto ante los ojos de Adonai no puede levantarse jamás como enemigo de alguien que es su hermano, que es su ajim, su hermano, aquel que tiene la misma fe, aquel que tiene el mismo conocimiento, aquel que tiene la misma relación con el Todopoderoso. Ninguno que sirve al Todopoderoso puede hacerse enemigo de su prójimo. Por lo tanto, los enemigos que habla la Escritura son aquellos que no conocen, son aquellos que vienen en contra de nosotros porque no tienen el conocimiento del Creador, porque no les ha amanecido la verdad del Creador. Entonces, obvio, si yo lo tengo que bendecir, lo voy a hacer. Pero
Esto es mucho más profundo. Lo que yo te quiero enseñar es que nosotros tenemos que aprender a ser justos en la manera de dar. Porque nosotros no estamos dando de lo que nos sobra, estamos dando de lo que el Eterno nos ha dado. Por lo tanto, nosotros estamos administrando lo que el Eterno nos dio. Estamos recibiendo de Él la bendición, esa parnasá, esa provisión que Él nos entrega. Y de esa bendición que Él nos entrega también estamos siendo de bendición para otros. Estamos siendo tzedakah, justicia, porque nosotros caminamos en el entendimiento de bendecir a los demás. Entonces, en este tiempo vos tenés que aprender a discernir las situaciones, por qué vienen, cuál es el motivo por lo que le está pasando, aprender a discernir, aprender a entender. Y si la persona está en esa situación por una cuestión de rebeldía, por una cuestión de enojo, aún contra el propio Adonai, aún contra otras personas, o porque te ha tomado la decisión de no querer modificar su modo de vida y ha perdido un montón de cosas y ahora está en una situación difícil, si no escucha tu consejo, si no escucha tu advertencia, vos no podés darle ese de acá, porque lo que estás haciendo es cortar la oportunidad de que el Eterno trate con su vida. De hecho, Adonai en el monte Sinaí le dijo al pueblo de Israel: hoy pongo delante de ustedes el camino de la bendición y el camino de la maldición. Cada uno elige el camino que quiere tener. El camino de la bendición tiene estas consecuencias y el camino de la maldición tiene estas otras consecuencias. Nosotros somos los responsables de nuestros actos y cuando vayamos a hacer el bien, no tenemos que mirar a quién se lo hacemos, solo tenemos que evaluar si estamos haciendo la voluntad de Adonai y si estamos cumpliendo con el propósito de Adonai para no ser tropiezo a lo que Él quiere enseñar. Shalom a todos.